Hola, hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Quiero mandarles un fuerte abrazo a los que se están conectando vía Zoom, también por Facebook, que también son otra de nuestras formas que nos vemos en este taller de ciencias bíblicas. Sé que muchos se están conectando, ya ahorita hay más de 190 personas en el Zoom y las que faltan por conectarse. Les mando desde aquí, desde Guatemala. Mi nombre es Josué Santos y para mí es un privilegio estar aquí hoy con todos ustedes, porque sé que va a ser un taller de ciencias bíblicas muy interesante. También quiero mencionarles, ¿verdad? Como ustedes ya saben, para los que no es la primera vez, saben que somos una fraternidad de varias sociedades bíblicas, tanto de Norte, Sur y Centroamérica. Así que todas las sociedades bíblicas representadas hoy, lo que nosotros queremos hacer siempre con estos webinars de viernes, es llevar la palabra de Dios. También recuerden que nosotros lo que hacemos es un esfuerzo para poder llevar la palabra de Dios a todo lugar y a toda lengua porque creo que nos hace falta mucho trabajo todavía por traducir la palabra de Dios en cada una de las lenguas nativas de nuestros países. Así que les pido que sigan orando para que la palabra de Dios llegue a más personas y que llegue en el lenguaje que es de cada corazón de cada persona. Así que oramos para que más lenguas sean alcanzadas, para que más personas sean alcanzadas. Hoy, como siempre, vamos a tener un tiempo muy hermoso. Ya vamos a presentar a la tallerista de hoy, pero antes de dar ese tiempo, yo quiero, primeramente quiero orar, hacer una oración y que pongamos esta tarde en las manos de Dios y que pongamos y dispongamos nuestro corazón para poder aprender y que este sea un tiempo de conocimiento, de sabiduría y que Dios sea el que nos ayude. Acompáñenme, los que ya están conectados, por favor, acompáñenme a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta tarde, por esta noche, Señor. Sabemos, Señor, de que tus misericordias son grandes y tú en cada uno de los lugares, en cada uno de los países que estamos conectados aquí, sabemos de que tu bendición va a llegar. Sabemos de que hoy hay un tema muy especial, Señor, para todos los que estamos conectados. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir de todo corazón tu palabra, tu conocimiento, Señor Jesús. Usa a nuestra hermana Loida, que es la que va a estar en esta conferencia hoy. Padre, gracias te damos. Amén y amén. Antes de pasar al tiempo, solo quiero dar unas pequeñas instrucciones. Eh, Siempre para poder tener una mejor experiencia, les recomiendo apagar sus micrófonos y les quiero pedir que por favor coloquen en el chat de Zoom su nombre y el país de que pertenecen, porque al final vamos a hacer un sorteo de un material público. Por favor, entonces coloquen su nombre y el país, ¿verdad? De donde nos están sintonizando. También sé que este tema tiene eh, un lugar para preguntas. Al final las vamos a hacer, pero para eso las vamos a canalizar por medio del chat. Y para eso hemos colocado a una persona que va a ser el que va a tener el control de todas estas preguntas. Así que si usted tiene una pregunta, por favor, hágala a la persona que se nombra de esa forma. Preguntas Rolando Villena. Por favor, a hacer las preguntas ahí, que él va a estar haciendo las preguntas al final de la charla. Así que desde ya les doy la bienvenida a este taller y voy a dejar el tiempo para presentar a nuestra tallerista de hoy. Bueno, mucho gusto. En esta tarde tengo el honor de poder presentar a Loida Alicia Hernández. Voy a leer un poquito acerca de su biografía. Tiene una maestría en comunicación masiva de la Florida International University y una licenciatura en comunicaciones y producción de radio y televisión. Actualmente es responsable de dirigir el equipo que se encarga de desarrollar los nuevos productos y coordinar la provisión de escrituras que son distribuidas por la Sociedad Bíblicas Unidas en los países de habla hispana. Bajo su liderazgo se ha desarrollado una extensa lista de materiales innovadores y creativos que han sido éxitos de ventas
y merece de varios premios. Loida ha dictado conferencias sobre comunicaciones en reuniones mundiales de las Sociedades Bíblicas Unidas en las Américas, Sudáfrica, Tailandia, Inglaterra, Estados Unidos, en América Latina y en muchos otros más países. Así que le damos la bienvenida a Loida. Muchísimas gracias por esa presentación. Eh, Les comento también que soy de esa hermosa isla de Puerto Rico, ese puntito pequeñitito ahí en el Caribe, pero que hacemos bastante alboroto. Así que por la gracia del Señor, ahora estoy ubicada en Miami, pero vengo de la isla de Puerto Rico. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. La invitación fue para hablar sobre la mujer en la Biblia, pero no se asusten los que nos acompañan, los hombres que nos acompañan, no voy a maltratarlos para nada. Y aunque es el tema, digamos, dirigido a la mujer, realmente la enseñanza pues es para todo. Es un tema muy apropiado, puesto que justo hoy, que inicia el mes de marzo, es el mes que se le dedica a la mujer, ¿no? Y el próximo viernes, el 8 de marzo, es el conocido Día Internacional de la Mujer. Así que por eso estamos hablando un poquito de eso. Obviamente, entiendo que mujer, hombre, niño, joven, abuelo, tía, ser humano, merece celebrarse todos los días y celebrar que Dios vive en nuestros corazones. Pero pues así lo ha determinado la sociedad y tomamos ventaja de eso. Entremos entonces en lo que viene siendo el tema de esta noche y que haciendo un recorrido por la Biblia, voy a hablar de una mujer en el Antiguo Testamento y luego nos trasladamos al Nuevo Testamento, haciendo este recorrido, podríamos decir, del Edén, ¿verdad? A lo que es el Nuevo Testamento. Y en un recorrido por la Biblia encontramos que hay mujeres cuyos nombres no trascendieron y sin embargo la humanidad le debe mucho a su valentía, a su sabiduría y a su sensatez. Y ese es uno de los primeros personajes que les quiero presentar del Antiguo Testamento. De entre las muchas mujeres que se mencionan en el Antiguo Testamento, hay una que siempre me ha llamado la atención. El Antiguo Testamento solo le dedica unas líneas y actualmente no se menciona mucho, no se predica mucho por ella, no es muy conocida, pero en su época fue una mujer muy respetada y ese prestigio llegó a conocimiento del rey. Esa mujer es una profetisa cuya valiente intervención en la historia religiosa de Israel fue determinante. Podemos leer sobre ella en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, y Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y usted va a decir, pues acaba de mencionar que solo dedican unas pocas líneas. Y sí, pero hay que leer todo el contexto para entender la labor de esta mujer. Cuenta el relato que durante el reinado de Josías, rey de Judá, se estaban haciendo unos trabajos de reparación en el templo. Cuando el rey envió a su gente de confianza para recoger el dinero que dejaban en el templo a fin de pagarles a los obreros, el sacerdote Hilcías le hizo saber que habían encontrado el libro de la ley. Y así dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 9, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Cuando por fin este libro llegó a manos de Josías, el rey lo leyó y se entristeció mucho, pero tomó precauciones, pues no quería ser víctima de un engaño en cuanto a la autenticidad del libro y su contenido. Vamos a hablar un poquito más sobre esto un poquito más adelante. Por eso les pidió a las personas responsables que buscaran a quien pudiera discernir correctamente y determinar si realmente se trataba del libro de la ley de Dios. La elegida para esa tarea, pues fue la profetisa Hulda. ¿Se imaginan la responsabilidad que estaba sobre los hombros de esta mujer? ¿Cuánta responsabilidad?
Pongámonos en el lugar de esta mujer de Dios. Y se me ocurre que debe haber sentido muchísimas emociones. Seguramente se habría sentido halagada, se habría sentido reconocida, pero me imagino que también habrá experimentado un poco de temor, sobre todo por el mensaje que tenía que entregar de parte de Dios, que era muy duro. Sin embargo, Hulda fue fiel y lo transmitió sin endulzarlo. El pueblo había sido rebelde y Dios estaba muy, pero muy enojado. Así que la labor que le tocó a Hulda no era nada sencilla. Seguramente habrá temido por su vida porque sabía que otros profetas que habían estado antes de ella habían sido asesinados por ser fieles a la palabra de Dios, la palabra que Dios tenía para su pueblo infiel. Pero su tarea y su valentía no fueron en vano, porque a partir de su confirmación sobre los rollos encontrados en el templo, el rey Josías comenzó una reforma religiosa que se recuerda hasta el día de hoy. Lo primero que se nota desde el inicio de este pasaje, en el capítulo 22 del 1 al 10, es que remarca que Josías hizo lo recto, lo correcto. Y esto no es un detalle menor si consideramos que Judá había sido gobernado 55 años por Manasés, que permitió la idolatría y reedificó los altares paganos. Y uno se pregunta, ¿y entonces si él era fiel a Dios, por qué había llegado a esta situación? Josías comenzó a gobernar cuando tenía apenas 8 años, ¿no? Así que Josías heredó un pueblo sumido en la infidelidad a Dios. Por eso, no es curioso que el libro de la ley se hubiera perdido aún dentro del mismo templo. Es increíble, uno podría imaginarse eso, pero sí fue. Esto es lo que se deduce de las palabras de Elías: he hallado el libro de la ley. Pero un momento, halló el libro de la ley y lo dice con esa sorpresa. ¿Qué significa? No lo leían cada día. ¿Cómo pudo pasar que en el propio templo se perdiera la ley, el libro de la ley? ¿Cuánto tiempo llevaban sin abrirlo, sin meditar, sin escudriñar el mensaje de Dios? Debió de ser mucho, pues fue necesario que Hulda confirmara que era el auténtico libro de la ley de Dios. Algo no estaba bien en este reino, definitivamente. Se preocupaban porque el templo estuviese en buenas condiciones y pagaban muy bien a los obreros, como era debido, pero no leían la palabra de Dios. Veamos algo más. Cuando los enviados del rey regresaron del palacio al palacio llevando el libro, lo primero que informaron a Josías fue el estado de las cuentas. Y muy así como al pasar con una nota al calce, le dice, hemos encontrado un libro. Vemos aquí las prioridades. Primero, informan, que está muy bien, y llevar las cuentas, también eso es muy bueno. Pero hay así como que de última, como que ya que me estoy retirando, te cuento que encontramos un libro. ¿Cómo? No es un libro, es el libro. Pero a estos cortesanos poco les importaba posiblemente los asuntos espirituales. Y esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿cómo está nuestra vida con Dios? ¿Dónde está nuestra Biblia? ¿Se perdió en la biblioteca? ¿La usamos como un amuleto? Meditemos un poquito en eso. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Nosotros, en Sociedad Bíblica, que nos dedicamos a la distribución de la Biblia, se podrán imaginar la cantidad de Biblias, formatos, portadas que tenemos y que cada vez tenemos que buscar atraer a la gente a que compren, a que adquieran la Biblia. Y tenemos que estar cambiando las portadas y demás. Pero eso es una cosa. Ya la tenemos, pero la leemos. Más aún, ¿la vivimos? A mí me gustaría que pusieran ahí en el chat cuántas Biblias tienen ustedes en su casa.
solamente así por un ejercicio. Es necesario que volvamos a restaurar el altar de nuestro corazón, allí donde quiere y debe morar nuestro Salvador. Tal vez durante este último tiempo estemos asistiendo a la iglesia sin faltar a un solo servicio, y qué bueno, pero completemos nuestra adoración en la intimidad a sola con Dios y renovemos el pacto con Él. Esto nos recuerda lo que nos dice Oseas 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Judá estaba envuelta en un ambiente de idolatría, fruto de décadas de un reinado innoble. A tal punto habían olvidado a Dios que el libro de la ley se había extraviado. Sin embargo, Dios siempre se reserva siervos fieles, de corazón dispuesto a la obediencia, sensibles a su voz. Y ese es el caso del rey Josías. Su sensibilidad a la palabra de Dios lo llevó a comprender que habían vivido los últimos 50 años lejos de él. Sin embargo, Josías también fue cauto. Como dijimos, mandó a buscar o a corroborar con una persona para que le confirmara si realmente ese libro era auténtico. Esta mujer formaba parte de un ministerio mayoritariamente masculino. En el Antiguo Testamento se mencionan unas 3 mujeres profetisas: Miriam, Débora, la esposa de Isaías. No obstante, Dios tenía planes especiales para esta mujer. Sería ella quien tendría el privilegio y la responsabilidad de transmitir a Josías el mensaje de Dios. Y no uno de los tantos profetas varones, y me disculpan los varones que nos acompañan en esta noche, no los estoy inculpando, pero de esos profetas varones que vivían en Jerusalén, como Sofonías, Jeremías o Habacuc, que estaban activos en ese momento, el Señor escogió a Hulda para hacer este trabajo. Imagino que Hulda sería una mujer de cierta edad, quiero decir que no sería una adolescente, así que habrá vivido su infancia y sus primeros años de juventud bajo el reinado de Manasés, en medio de una sociedad idólatra. Sin embargo, es evidente que ella supo guardar su corazón en fidelidad a Dios, aunque no debe haber sido fácil ir contracorriente de la cultura de su tiempo. Pienso que para llevar a cabo esta tarea que Dios le encomendó, Hulda debió de tener muchas y muy buenas condiciones. Pero hay 2 que son imprescindibles. Por un lado, vemos que tiene un profundo conocimiento intelectual de la palabra de Dios para leer el rollo y poder decir, sin temor a equivocarse, sin lugar a duda, que se trataba del libro de la ley de Dios. Y por otro lado, una sensibilidad espiritual muy especial para transmitir el mensaje de Dios específico para Josías y el pueblo. Es difícil hallar mujeres y hombres que guarden su corazón de la mala influencia de su entorno cultural y se mantengan fieles a Dios. A menudo, sin darnos cuenta, estamos más atentos al mensaje de nuestra sociedad que al mensaje de Dios para nuestras vidas. La verdad que leyendo estos versículos, uno no puede menos que estremecerse. Dios estaba verdaderamente enojado con Judá. La idolatría de su pueblo se había prolongado por mucho tiempo y lo había apartado de su único Dios. El castigo era inevitable. Puedo apenas imaginar el temor de Hulda cuando tuvo la certeza de que esas eran las palabras de Dios. Porque no era solamente confirmar que ese era el libro de la ley de Dios, sino el mensaje que tenía que entregarle a Josías. Ella sabía que tiempo atrás el reino de Israel había caído en manos de los asirios y pensaría si Judá iba a correr esa misma suerte. Qué valiente fue esta mujer. ¿Cuánto habrá pensado ella antes de pronunciar
esas palabras? ¿Habrá dudado? Es posible. ¿Qué sensaciones la invadieron? Es imposible uno imaginarse lo que pudo haber pasado por su mente. No podemos saberlo, pero sí sabemos que del mismo modo que se mantuvo intelectualmente fiel al estudio de la ley y espiritualmente sensible al mensaje oportuno, fue muy obediente al transmitir dicho mensaje. Mencionamos que en su tiempo estaban activos otros profetas. Sin embargo, la responsabilidad cayó sobre ella. Dios le tenía reservado ese momento histórico y ella lo cumplió con total responsabilidad. Cuando le entregan el libro y ella asegura, confirma que es el libro de la ley de Dios y lee el mensaje que había para el pueblo, también leemos en el capítulo 22, Segunda de Reyes, capítulo 22, del 18 al 20. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, esto lo dice Hulda, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón se estremeció y, y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Qué misericordioso es Dios. Su amor por sus hijos sobrepasa su enojo. Siempre está atento a nuestro arrepentimiento y dispuesto a perdonarnos. Hulda debió transmitir el mensaje de ira de Dios, pero eso era solamente la primera parte, porque también la segunda parte del mensaje era transmitir palabras de consuelo. Había palabras de consuelo para el pueblo y para el rey. Dios cumple su pacto con los que se humillan de él, muestran arrepentimiento sincero y están dispuestos a tener un pacto con Dios. Así que es un gran consuelo saber que Dios nos oye. Dios es un Dios celoso, pero también es perdonador y es misericordioso. Nos demanda, eso sí, fidelidad. Y es un gran consuelo ver que esas palabras cayeron en los oídos de un rey obediente y temeroso. La tristeza y el arrepentimiento de Josías habían sido honestos y aceptó con humildad las palabras de Dios. Vio que se abría ante él la misericordia divina y no perdió la oportunidad. Es muy interesante que Josías supo discernir que la profecía de Hulda no solo lo confrontaba a él, sino que atañía a todo el pueblo de Judá. Todos, ancianos, niños, sacerdotes, profetas, el pueblo en su totalidad, tenían que oír las palabras de Dios. Todos estaban involucrados también en su mensaje de perdón. Así es también la vida espiritual nuestra, de la iglesia y de las familias. Nadie queda excluido. Como miembros de una comunidad de fe o como parte de una familia, cuando el pecado entra, todos nos vemos afectados. Y por lo tanto, todos debemos volver nuestro rostro a Dios en humildad y arrepentimiento. Leemos la Biblia en comunidad y en familia. Y creo que debemos reflexionar sobre lo que nos dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué alegría habría sentido Hulda? El temor al peligro por su obediencia al mensaje de Dios quedaba atrás. La profecía había sido oída y más que eso, obedecida, porque un rey fiel a Dios lideraba a Judá. ¿Qué habría sucedido si Hulda se hubiese callado o manipulado el mensaje? Como muchos de ustedes verán que está ocurriendo en estos tiempos, que se diluye el mensaje para tratar de no ofender tantos movimientos que actualmente nos arropan.
Seguramente necesitó armarse de mucha valentía, pero transmitió fielmente las palabras de Dios para Josías, tanto las de iras como las de misericordia. A menudo Dios nos demanda una profunda reforma. La casa de Dios, la obediencia de Hulda al transmitir el mensaje y la obediencia del rey Josías fueron clave. Se puso en marcha una gran reforma religiosa. La casa de Dios fue limpiada de todo rastro de idolatría. Nada contaminado quedó en pie, desde los utensilios del templo hasta los sacerdotes infieles. Todo fue removido, incluyendo los huesos de los muertos contaminados. Y es que a menudo Dios nos demanda una profunda reforma porque anhela hablarnos de su amor renovador. Examinemos cada rincón de nuestra vida espiritual, relacional, familiar y destruyamos todo aquello que esté contaminado sin importar cuán insignificante parezca a nuestros ojos. Como decía el salmista, ponme a prueba, Señor, examíname. ¡Qué tremendo! ¿Hasta qué punto el pueblo se había olvidado de Dios y sus bendiciones? Hacía décadas y décadas que habían dejado de celebrar la Pascua, nada menos que la conmemoración de la gran liberación de Egipto. ¿Cómo pudo pasar esto? Décadas, lentamente, el pueblo se había ido alejando de Dios. Al principio no lo advirtieron. Fue apenas un desvío, pero el tiempo pasó y lo que había comenzado con un juego terminó llevándolos a olvidarse de las bendiciones de Dios y los condujo por el camino de la pura idolatría. Y entonces la ira de Dios se encendió contra ellos. A menudo sucede lo mismo en nuestra vida espiritual. Un día dejamos de orar, otro día no leemos la Biblia, luego no asistimos a la iglesia y cuando nos detenemos a mirarnos, estamos inmersos en una cultura idolátrica. Gracias a Dios que siempre vio una valiente Hulda que sin temor a nuestro enojo nos recuerda el mensaje que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos dé la gracia de recordar sus muchas bendiciones y mantenernos fieles a Él y a su palabra. De aquí del Antiguo Testamento damos un salto al Nuevo Testamento y nos encontramos a esa mujer que buscó un encuentro con Jesús. La historia la conocen. Una mujer que todos en algún momento hemos escuchado hablar de ella o inclusive hemos predicado por este pasaje. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. En esta cultura, invitar a comer a alguien implica un determinado respeto, un cierto intento, por lo menos, de establecer una relación. Este fariseo, en particular, parece aceptar a Jesús o, en el contexto del Evangelio de Lucas, podría ser simplemente una invitación para escucharlo. Era el influencer del momento. Veremos después que quizás no estaba realmente pensando en establecer ningún tipo de relación de compromiso con Jesús. En cualquier caso, si lo hubiera considerado ser un ser, una persona inferior o impuro, no lo habría invitado a su casa. Se estaba entablando algún tipo de trato. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró, se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y puso el perfume que llevaba. Pero vemos que la mujer entra en una situación totalmente hostil. Es muy probable que el texto haga referencia
a un pecado de tipo sexual, un caso de divorcio o de adulterio, o pudo haber sido repudiada por algún motivo por su marido. Lo cierto es que la mujer de la que había estado hablando todo era la mujer de la que todo el pueblo estaba hablando. Debe haber sido el tema de conversación y por ende objeto de comentarios. Y ahora se presenta como sujeto, como sujeto activo, trayendo impureza a la casa del fariseo. Empleamos los términos objeto, sujeto, de un modo un poco filosófico. El sujeto sería la persona aceptada y reconocida por el otro. Objeto, lamentablemente, es como muchas veces nos ven, no solamente a la mujer, sino a muchas personas. Este es un relato acerca de ver al sujeto en lo que consideramos, sobre lo que se ve y lo que no se ve. Cómo uno se convierte en sujeto y deja de ser un objeto. Es sobre la visibilidad y la invisibilidad personales. Jesús quiere que la mujer sea un sujeto en vez de un simple objeto. Y para lograrlo, tiene que convencer, hacerle ver a Simón la situación. Y le muestra este ejemplo. Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que quien lo está tocando es una mujer de mala fama. Entonces Jesús, entendiendo su pensamiento, dijo, Simón, tengo que decirte algo. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Inmediatamente, sin dudarlo, Simón dice, bueno, me parece que a quien perdonó más. Y Jesús le dice, tu juicio es correcto. Entonces se vuelve a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué es lo que está viendo el fariseo? Este fariseo ve la acción del ejemplo, pero no ve a la mujer. Él mira los pecados de la mujer, no su dolor, su necesidad de perdón. Para él, ella es un objeto. Lo que le preocupaba era que la comida que él estaba haciendo, ¿verdad?, para tener su mejor momento, terminó en deshonor. La gente vio entrar a esa mujer en su casa, esa mujer impura. Esa mujer está tocando a Jesús, que supuestamente es profeta, maestro, y lo está tocando con los cabellos, con los labios, con las manos que posiblemente usaba para lo que se entiende que era su oficio. El propósito de esta historia es ver la diferencia entre lo que aprecia Simón y el trato de Jesús. Jesús acepta el hecho de que ella es pecadora, no lo niega, pero no se queda allí. Como receptora del perdón, no es simplemente un mero objeto, es digna de la reconciliación con Dios y con los demás. Y la mujer no dice una sola palabra. Tendríamos que pensar, es que está silenciosa, conmovida por haber llegado a estar a los pies del maestro, algo que anhelaba con tanto deseo en búsqueda de perdón, o estaba temerosa de que aquellas personas que todos la conocían y la criticaban y la hostigaban realmente, pudieran decirle algo si ella decía alguna palabra. No importa. Puede ser silenciosa o silenciada,
que son diferentes, pero independientemente de eso, lo que podemos destacar aquí es que sus acciones fueron más elocuentes que sus palabras. Está decidida, de hecho, ha resuelto dejar de ser un objeto y tomar su destino en las manos. Simón, por su parte, había pasado por alto todos los códigos de hospitalidad, lo cual demuestra que su invitación no era de todo corazón. Veía a Jesús como un sujeto totalmente digno, pero no para comprometerse a seguirlo. Se me ocurre pensar que si fuera en este tiempo, lo invitó a su casa, el líder del momento, el influencer del momento, hasta se tomaría una selfie con él para luego publicarla. Esta mujer era objeto de perdón. Jesús le dice, tus pecados están perdonados. Se dirige a la mujer y la hace partícipe, objeto de perdón. Pasa de objeto, de ser un objeto, pasa a ser sujeto. Es objeto de perdón y pasa a ser sujeto digno de perdón. Pero esto desata otro rollo entre el resto de los invitados que estaban allí. Para los invitados, la mujer y sus acciones todavía no están en foco. La mujer es un sujeto ausente. Su preocupación es teológica. Y decían, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Se niegan, se resisten a entender que allí había una mujer, había un ser humano, un rostro con el cual comunicarse. Y es triste saber que esto es así. Pero Jesús va más allá y le dice, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Para ellos no existe como persona que necesita el perdón comunitario. Para Jesús sí. Aquí Jesús da un paso más. En realidad, esa mujer no es solamente la receptora del perdón, sino que se convierte automáticamente en agente. ¿Quién es esta mujer anónima, por decirlo de alguna manera? Es la mujer que está en contra de la mayor violencia contra la mujer, en contra del abandono, de la indiferencia, de la condena constante, del ser tratada como un ser que no existe. Pero miren, interesante que ella decidió entrar a la cueva del lobo para encontrar su dignidad. Esto es un acto de valentía aún más grande que de la mujer anterior que compartimos, Hulda. Se mete en la cueva del lobo. Y cabe preguntarse, ¿por qué se acerca a Jesús en público cuando él está con la gente que más la condenaría? Quizás porque al haber perdido el honor públicamente, solo hay una forma de restaurarlo, en público. Y dado que en esta cultura el honor de la mujer está asociado a sus parientes hombres, la única opción que quedaba era asociarse al honor del maestro de Galilea. Definitivamente, esta mujer se le declara pura. Aquella acción que inicia en la intimidad de una cena, o sea, en privado, devendrá en un recuerdo público, cuyo escenario ha de ser el mundo entero, en memoria de ella. El objeto se convierte en sujeto. Y miren qué espectacular con lo que termina, que dice, donde quiera que sea predicado este evangelio, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. El objeto se convierte en sujeto donde quiera que sea predicado este evangelio. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para los que ven se queden ciegos. Los que ven lo que no deben ver, ¿verdad? Pero importante, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos
todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso, aunque estuvo dedicado en este momento a la mujer, no están excluidos y jamás podrán estar excluidos, ni los hombres, ni los hijos, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No hay ninguno que estemos excluidos. Todos somos y debemos ser uno en Cristo Jesús. Estas historias que les he compartido, pues aparecen en estos materiales que las sociedades bíblicas tienen a su disposición. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen la Biblia Isha, que hace un tiempo que se publicó. Más recientemente lanzamos Bibliarte. Tenemos también La mujer en la Biblia y La mujer en la Biblia de estudio para la mujer, ser mujer. Usted puede comunicarse con su sociedad bíblica y poder solicitar de estos materiales para que pueda disfrutar de muchas otras historias de mujeres que se mencionan en la Biblia, algunas simplemente sin nombre, pero que están ahí para darnos un mensaje a usted y a mí y decirnos que el mensaje de Dios para su pueblo sigue estando vigente, que cuando nos ponemos en sus manos, vimos la diferencia de Hulda y de esta otra mujer. Una mujer que se haya mantenido fiel a Dios todo el tiempo y esta mujer que había tenido una vida complicada. Dios utiliza nuestras fortalezas y nuestras debilidades y si nos ponemos en sus manos, podemos ser lumbrera y donde quiera que se predique el evangelio, tendremos una oportunidad de compartirlo con aquellas personas que aún no lo reciben. Muchas gracias por este tiempo que me permitieron compartir con ustedes. Bendiciones y que seamos sujetos, agentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Loida, por este tiempo de exposición. Sin duda, sí, como yo he trabajado ya algunas notas, muchos han debido trabajar y pensar en este tema que has desarrollado y el énfasis tan profundo que nos has dado sobre Hulda. Sin embargo, ya tengo la primera pregunta y esta pregunta es muy bonita. Yo realmente agradezco a la persona que la ha lanzado. Dice así, Hulda, tú has mencionado, dice, Hulda es una mujer que tenía profundo conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Hulda tenía una sensibilidad espiritual profunda. Este ejemplo de mujer hoy en día se ve aplacado, dice, ante un liderazgo de varones o algunos grupos que no permiten el liderazgo como pastor de la mujer. ¿Es por un asunto cultural de la época o solamente es algo tradicional que se empieza a tener? ¿Qué me comparte usted, Loida? Dice. Bueno, estoy aquí un poquito afectadita de la garganta. Muy interesante, muy importante la pregunta. Y siempre que leemos la Biblia debemos buscar el contexto histórico. Y sí, es el contexto, como decía al principio, el contexto cultural, donde así se trataba, digamos, a la mujer. Independientemente de lo que se creería que sería el oficio de ella, pues una mujer pues no tenía las mismas posibilidades y como mencionamos ahí, dependía de la figura de sus parientes hombres para manejarse, digamos, en la vida. Pero eso es lo interesante de todas estas historias y es que Jesús vino precisamente a valorar a la mujer. Hay muchos ministerios, algunas iglesias, algunas denominaciones que no creen en el liderazgo de la mujer, que inclusive piensan que no debe predicar y demás eso. No soy la mejor persona para apoyar esa postura, porque vengo de una familia que las mujeres pues han sido realmente líderes. Mi mamá, aunque nunca obtuvo
el título de pastora, aunque fue profesora del Instituto Bíblico, inclusive le dio clase a mi papá, pero precisamente por las creencias de la denominación a la que pertenecían, no le dieron nunca el título de pastora, pero una líder y una predicadora increíble. Y en este momento en mi familia ya se va por la cuarta generación de pastores y pastoras. Así que de la misma manera que Jesús redimió a esta mujer y logró que saliera de ser objeto y se convirtiera en un sujeto, yo animo a las mujeres a que vayamos hacia adelante. Hay muchas maneras de presentar el evangelio. No todo el mundo tiene que ser pastora, no todo el mundo es profetisa, pero todos podemos ser agentes del mensaje de Dios. Muchas gracias, Loida. Tengo una pregunta también interesante. A lo largo de la Biblia, ¿cuántas mujeres se mencionan en la Biblia? ¿Tiene alguna referencia que nos pueda ayudar? Sí, se entiende que hay por lo menos unas 800 mujeres que se mencionan en la Biblia. Algunas con su nombre, otras no. Y un ejemplo lo podemos dar rapidísimo: la hija de Jairo, ¿no? La viuda, que se mencionan con una frase, pero no necesariamente por su nombre. Y estas Biblias que les mencionamos hace un rato ayudan a sacar esas mujeres invisibilizadas y traerlas a la visibilidad. O sea, mujeres que dejamos de ser objeto y se convierten en sujeto porque tienen una gran enseñanza. En todas estas Biblias, como por ejemplo la Biblia Ser Mujer, en la misma introducción encontramos precisamente este dato de que son alrededor de unas 800 mujeres las que se mencionan en la Biblia. Oh, ay, ay, ay. Bueno, ya tenemos algo más para ir trabajando. Hay una pregunta, dice, bueno, esta pregunta más es una pregunta de exhortación. Loida dice, ¿cómo podríamos exhortar a aquellos hermanos que, amparados en 1 Corintios 14:34, intentan callar a nuestras hermanas y no ven con agrado el ejemplo de pastoras o líderes? Mire, ¿quién calla a una mujer? Seamos honestos, ¿quién calla a una mujer? Sin intentos. Pero vemos el ejemplo cuando estaba hablando de esta mujer que buscó ese encuentro con Jesús. No sabemos si estaba silenciosa o estaba silenciada. A mí se me antoja pensar que estaba silenciosa, pero sus acciones fueron más elocuentes que sus palabras. Por eso, una vez más, les digo, hay diferentes maneras de ser líderes, hay diferentes maneras de poder ser instrumentos en las manos de Dios. Esta conexión tiene que ser directamente con el Señor. No es para vanagloria nuestra, no es por protagonismo, sino ponernos en las manos del Señor y Él nos usará cuando, dónde y cómo Él estime necesario. No entremos en una competencia con los hombres. Pongámonos en las manos del Señor. Muchas gracias. Una última pregunta, dice, ¿pastora y profetisa es lo mismo? Porque la palabra pastora no se menciona en la Biblia. ¿Qué me dice? La palabra pastora se menciona en la Biblia, sí, porque hay pero claro, en la forma, digamos, más literal, pastora de ovejas, y es, digamos, una metáfora que usó Jesús. Pastor y profetisa, pues no es lo mismo, no todas las pastoras profetizan y no todas las profetizas son pastoras. Entonces, sí, el don de la profecía es eso, es un don. Y el pastorado es un oficio, espero que sea un llamado. Así que sí, son dos cosas diferentes, a mi modo de verlo. Bien, Loida, muchas gracias por este tiempo. Hay varias preguntas que tienen el mismo contexto,
pero yo creo que a cada uno de nuestros hermanos invitados vamos a motivarles en unos minutos a que en la Biblia que tú mencionaste, Biblia Ser Mujer, puedan descubrir otros detalles muy importantes para lo largo de su vida. Hay Muchas varias, gracias, Loida. varias Biblias, como por ejemplo la mujer en la Biblia Isha, que están estos artículos que hablan precisamente de esto que les compartí en esta noche. Así que variedad hay y algo muy importante que les quiero recalcar, no son Biblias feministas, no son Biblias exclusivas tampoco para la mujer, son Biblias que han sido, el material que se coloca en esas Biblias han sido realizados, inclusive por hombres, han escrito artículos y personas que tienen el aval de lo que es el área de traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas. En otras palabras, aunque tenga florecita, puede leerla, los hombres, aprender y ver en la enseñanza el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es muy importante recalcar la responsabilidad que tienen Sociedades Bíblicas al lanzar cualquiera de sus materiales. Loida, ¿podrías mostrarnos para que quede en nuestra mente grabada y busquemos esa Biblia mirando la lámina que mostraste de la Biblia que tenías? ¿Será posible? La que mostré hace un momento, Sí, donde tenías varias Biblias. sí, cómo no. Aquí eh, Será la oportunidad para visualizar y ajá, pasar por una de las sociedades bíblicas de su país y buscarla. así es. ¿La ven ahí? Perfecto, perfecto, Hay varias perfecto. de estas Biblias, como le dije, la que está también a la izquierda de su pantalla, Bibliarte, tiene artículos, pero también tiene para dibujar, hacer talleres, escribir, todo lo que tengas en pensamiento, es como motivarte todo relacionado con el arte. Y ya, y la mujer en la Biblia, tienen todos estos artículos, tiene el contexto, todas estas cosas que han preguntado, por qué poner el contexto histórico cuando se estaba dando eso. Y la Ser Mujer es una Biblia de estudio también con todos los elementos, con todo el aparato crítico y numerosos artículos. Todas ellas muy recomendadas y las puede adquirir en la Sociedad Bíblica de su país. Muchas gracias, Loida, por este tiempo. Estamos muy contentos y bueno, vamos a seguir con el plan que tenemos para este momento. Adelante, equipo. Vamos, Abraham. Gracias, Rolando. Gracias, Loida. Qué excelente presentación. Muy buenas noches a todos. Antes de continuar ya con los anuncios finales, le voy a pedir por favor a mi amigo Muy buenas Ronald, si noches me a puedes ayudar todos. con el video promocional Antes precisamente de esta Biblia de continuar Ser Mujer ya de la que con nos los habla. Anuncios finales, le voy a pedir por favor a mi amigo muy buenas Ronald, si me noches puedes a ayudar todos. con el video promocional Antes precisamente esta de Biblia de Ser continuar Mujer de ya la con que nos los habla. Anuncios finales, le voy a pedir por favor a mi amigo muy buenas Ronald, si me noches puedes a ayudar todos. con el video promocional Antes precisamente esta de Biblia de Ser continuar Mujer ya de la que con nos los habla. Anuncios finales, le voy a pedir por favor a mi amigo muy buenas Ronald, si me noches puedes a ayudar todos. con el video. Bueno, creo que hubo por ahí un poquito de problemas con el audio, pero algo se alcanzó a ver de las características de esta Biblia. Yo recuerdo cuando los compañeros de la Sociedad Bíblica de Brasil nos la llevaron a enseñarla hace un par de años y yo la revisaba, les decía, es que esta edición es una joya que efectivamente no solamente está dirigida para mujeres,
todos los que tienen que ver con el tema del pastorado, de la consejería familiar, todos los que estamos encabezando un hogar, los que estamos educando una hija, estamos formando a nuestros hijos para más adelante ser adultos funcionales, es material imprescindible por los artículos, por la edición. Son artículos que no están condicionados solamente para una mujer, abren mucho el panorama para todos los que tenemos que ver con algún ministerio de carácter concejal, pastoral, o simplemente estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas conforme a los criterios bíblicos. Sumamente recomendable la edición, como también es sumamente recomendable nuestro próximo diplomado que está ya muy cerca de iniciar. Si me ayudas, por favor, ahí con el flyer, ahí lo tenemos. Nuestro diplomado de ética bíblica y dignidad humana que inicia el próximo 2 de abril. Ya estamos prácticamente a un mes. Debo decir, son 144 horas efectivas de estudio repartidas en 4 horas de manera sincrónica y asincrónica. No hay pretexto. Si nuestros horarios no se empalman, las clases quedan grabadas para llevarlas a cabo más adelante. Un diplomado con un tema que tiene que ver mucho con la justicia social tan marcada en la Biblia, en el caso de los profetas, en el caso de Jesús, en el Nuevo Testamento, que lleva a comprender los principios bíblicos relacionados con la ética, la dignidad humana, los derechos humanos, la identidad, la familia, a través de 4 módulos que tienen que ver con Biblia y vida, principios bíblicos de vida y dignidad humana, relaciones sociales. Es un segundo módulo que tiene que ver con temas de familia, ética familiar, resolución de conflictos, crianza. Otro más que tiene que ver, un tercer módulo que tiene que ver con la sociedad desde la perspectiva bíblica de los derechos humanos y la justicia. Y un cuarto módulo donde se abordarán temas de aldea global y desafíos contemporáneos, cuestiones sobre sexo, género, sexualidad y dignidad humana. Sumamente recomendable este diplomado. En la parte de abajo están los contactos de cada uno de los representantes de este proyecto en Latinoamérica. Escríbanos, por favor, con muchísimo gusto estaremos resolviendo todas sus preguntas. Y ya por último, para terminar, me gustaría anunciar a los ganadores de esta semana. Les recordamos que siempre se les hace la invitación de que interactúen con nosotros en el chat, nos escriban de qué país nos ven. Al final se hace una selección de los ganadores de un recurso. Es importante que se comuniquen a la sociedad bíblica de cada país para obtener este recurso. En esta semana de Perú, nuestra ganadora es la hermana Marcela Rondán, de Chile, Dalí Leiva, de Ecuador, Diana Alay, de Guatemala, Vanessa Orellana, de Colombia, Ángel Pérez Gómez, de Bolivia, Elena Añamor, de México, Claudia López, y de Cuba, Niurka Morejón. Por favor, comuníquense directamente a la sociedad bíblica de cada país y ya se les indicará cómo obtener este recurso. El webinar de la próxima semana tendremos a uno de los expositores que más nos han acompañado. Si me ayudan, por favor, ahí con el flyer. Ahí lo tenemos ya, ¿no? El profesor Luis Garavito, consultor de traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala. El próximo viernes 8 de marzo nos estará hablando sobre la Biblia para todos, las audiencias especiales a las que las Sociedades Bíblicas Unidas buscan servir a través de la traducción bíblica. En la parte de abajo están los horarios de cada país y como cada 8 días será muy grato saludarles y ser bendecidos juntamente con esta conferencia. Vamos a concluir con una oración. Les invito que me acompañen. Padre del cielo, te damos gracias, Señor. Tu misericordia nos ha acompañado una semana más, Padre, dándonos un mensaje que nos desafía, Señor, un mensaje que nos instruye, un mensaje que nos abre perspectivas, que rompe estereotipos, que rompe paradigmas, Padre, que nos viene a recordar las dimensiones libertadoras de tu mensaje que alcanzó y alcanza absolutamente a todos, que dignifica al ser humano y en este caso a las mujeres en todas las áreas sociales, Señor. Gracias te damos, Padre, por estos temas tan importantes que vienen a recordarnos el papel que tenemos dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras sociedades, que vienen a recordarnos los alcances de tu mensaje de salvación integral para el ser humano. Te rogamos, Señor, por cada una de las sociedades bíblicas que están en este proyecto. Te damos gracias por Loida, Padre, por el corazón dispuesto para compartir las enseñanzas, Señor.
Y te pedimos, Padre, como cada 8 días, que en este proyecto que creemos a Nación de tu Corazón, la iglesia siga siendo edificada, la iglesia siga siendo bendecida, sigamos siendo preparados para toda buena obra. En Cristo Jesús, con acción de gracias, en tu nombre nos despedimos. Amén. Ya por último, por favor, les invitamos, abran cámaras y micrófonos, queremos abrazarles virtualmente, queremos saludarles, escucharles y con esto concluimos. Muchísimas gracias, bendiciones, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. de Colombia, Pereira. Gracias. Dios los bendiga desde Huánuco, con la pastora Otilda. Bendiciones. Colombia, Pereira. Gracias.